Los muertos nos visitan y nos asisten en nuestro trabajo. Nos brindan muchas bendiciones. Marcelino, anciano Caata. Bienvenidos a Mentes Religiosas. En este séptimo episodio, nos adentramos en el mundo espiritual de los indígenas quechua, una comunidad ancestral que mantiene vínculos profundos con sus antepasados. Analizaremos cómo los espíritus de los muertos siguen viviendo en su cosmovisión, influenciando tanto las creencias como las prácticas diarias de los pueblos andinos. Acompáñenme. La religión de las tierras altas andinas puede describirse en esencia como un culto a los muertos. Esta tradición de reverencia hacia los ancestros se remonta mucho antes del efímero imperio de los incas, la cultura por la cual la región es más conocida, y ha perdurado hasta el día de hoy. Este profundo respeto hacia los ancestros es una constante que atraviesa la historia de los pueblos andinos, adaptándose y resistiendo a los cambios políticos y sociales a lo largo de los siglos. Uno de los muchos pueblos quechua hablantes, los incas, surgieron para dominar gran parte del actual Perú, Ecuador y Chile, así como partes de Bolivia y Argentina en el siglo XIII. A medida que extendían su imperio, impusieron una cultura que en muchos aspectos se asemejaba a la de los aztecas en Mesoamérica, sus contemporáneos. Esta cultura giraba en torno a la adoración de su deidad suprema, el dios Sol, quien era considerado el eje central de su cosmovisión y religiosidad. Sin embargo, más allá de la capital inca de Cusco, con sus sacerdotes rituales y artefactos dorados, el pueblo común, a quienes los incas llamaban Hatun Runa, persistía con un culto a los ancestros y a la tierra que se remontaba a tiempos prehistóricos. Este culto sobrevivió al poderoso imperio inca cuando, en el siglo XVI, fue destruido completamente por los conquistadores españoles liderados por Francisco Pizarro. La resistencia cultural de estos pueblos fue fundamental para la conservación de sus creencias y prácticas ancestrales. Desde antes de los tiempos registrados, los pueblos andinos se han organizado en ayllus, grupos familiares extendidos o clanes, cada uno unido a un territorio específico. Dentro de estos grupos trabajaban la tierra, compartían recursos y adoraban a sus huacas o santuarios animistas de la tierra. El foco de la adoración era rogar a la tierra que los alimentara, una asistencia vital en una región montañosa donde la agricultura era un proceso arduo y laborioso. Este sistema social aseguraba la cohesión y supervivencia de la comunidad. Paralelo a sus súplicas a la tierra, existía la creencia de que, así como la tierra había nutrido a sus ancestros, continuaría nutriéndolos con la intercesión de esos espíritus difuntos. Cada ayllú momificaba y adoraba los cuerpos de sus muertos, creyendo que los ancestros ayudarían a mantener el orden cósmico y asegurar la fertilidad de la tierra y los animales. Las momias, desecadas por el aire frío y seco, se convertían en guardianes y protectores de los vivos, uniendo el pasado con el presente en un ciclo eterno de vida y muerte. Los cuerpos momificados eran envueltos en tejidos y colocados en santuarios de roca, orientados hacia la cima de la montaña. Una vez desecadas, las momias eran llevadas en procesión por los campos durante los rituales para hacer crecer las cosechas. Mientras tanto, sacerdotes o adivinos en las huacas y santuarios de tumbas ofrecían hojas de coca, sangre y grasa, creyendo que si se alimentaba a los espíritus de la tierra y los ancestros, estos a su vez alimentarían al pueblo. Estos rituales eran esenciales para garantizar la prosperidad y el bienestar de la comunidad. En el siglo XVII, los misioneros cristianos quemaron muchas momias andinas para suprimir lo que veían como creencias paganas. Sin embargo, algunas momias sobrevivieron y los quechuas modernos las consideran los primeros seres o antiguos. Las chulpamachulas, ahora solo nichos en las rocas, permanecen como santuarios sagrados donde los adivinos contemporáneos aún rocían sangre y grasa.
creyendo que esto infunde vida y energía a los sitios. A pesar de la persecución, estas prácticas han perdurado adaptándose a las nuevas realidades religiosas y sociales. Algunos grupos, como los indios coyahuayos, pueden quemar hojas de coca envueltas en haces de lana de llama en estos santuarios. Las tumbas se creen que retienen su poder incluso sin las momias que una vez las ocuparon. La persistencia de estas tradiciones demuestra la profundidad de la conexión entre los pueblos andinos y sus ancestros, así como la resistencia cultural frente a la colonización y la evangelización. Estas prácticas siguen siendo una parte integral de la identidad y la espiritualidad andina. La fiesta de los muertos, el 2 de noviembre, que marca el final de la estación seca y el comienzo de las lluvias, cuando se pueden plantar los cultivos, sigue siendo un enfoque del año andino. Durante esta celebración, los muertos son invitados ritualmente a volver a visitar a los vivos y a tomar una parte de la cosecha. Este evento simboliza la continuidad de la vida y la muerte y la relación cíclica entre los vivos y los difuntos, reafirmando el vínculo indisoluble entre la comunidad, la tierra y sus ancestros. La religión de las tierras altas andinas, centrada en el culto a los muertos, ha demostrado una notable resiliencia y adaptabilidad a lo largo de los siglos. Desde los tiempos preincaicos hasta la actualidad, las prácticas de adoración a los ancestros y la tierra han formado la base de la cosmovisión andina, resistiendo la imposición de nuevas religiones y manteniendo viva una tradición que conecta a los vivos con sus raíces y su entorno. Esta continuidad cultural no solo preserva una rica herencia histórica, sino que también ofrece una perspectiva única sobre la relación humana con la naturaleza y el más allá. Los indígenas quechua son los principales seguidores de las tradiciones religiosas de los Andes centrales en Sudamérica. Desde tiempos prehistóricos han mantenido una profunda conexión con sus ancestros y la tierra. Esta devoción se ha transmitido de generación en generación, resistiendo la influencia de otras culturas y religiones que han intentado dominar la región a lo largo de los siglos. La veneración de los ancestros en los Andes centrales se remonta a tiempos prehistóricos. Desde aproximadamente el año 6000 a.C., las comunidades extendidas conocidas como Ayllus se desarrollaron en esta región. Estas comunidades no solo compartían recursos y trabajaban juntos, sino que también mantenían prácticas espirituales y rituales centrados en el culto a los muertos y la adoración de la tierra. Desde el año 6000 a.C., los Ayllus comenzaron a formarse en los Andes. Estas comunidades extendidas eran la base de la organización social y económica de los pueblos andinos. Cada Ayllu estaba ligado a un territorio específico y se encargaba de mantener la tierra y sus recursos, al mismo tiempo que honraba a sus ancestros a través de rituales y ceremonias. Esta estructura comunitaria fue crucial para la supervivencia y prosperidad de los pueblos andinos. Hacia el 3800 a.C., los pueblos andinos comenzaron a momificar a sus muertos, considerándolos objetos sagrados. Las momias eran envueltas en tejidos y colocadas en santuarios de roca, donde eran veneradas como intermediarios entre los vivos y los dioses. Estas prácticas reflejaban la creencia en la continuidad de la vida y la importancia de los ancestros en la protección y fertilidad de la tierra. Hacia el año 1200 después de Cristo se estableció el Imperio Inca, que unificó a muchas de las comunidades andinas bajo una sola administración. Los incas impusieron su propia religión, centrada en la adoración del dios Sol, pero también incorporaron elementos de las creencias ancestrales. Este sincretismo religioso permitió que las tradiciones de culto a los muertos y la tierra continuaran coexistiendo con la nueva religión imperial. En 1438, el Imperio Inca comenzó una rápida expansión a lo largo de los Andes centrales, alcanzando su apogeo en 1532. Durante este periodo, los incas consolidaron su control sobre vastos territorios, imponiendo su cultura y religión, pero permitiendo que muchas prácticas ancestrales perduraran.
Esta expansión fue tanto militar como cultural, integrando a diversos pueblos y creencias en el tejido del imperio. En 1534, el imperio inca colapsó tras la conquista española. Los conquistadores, liderados por Francisco Pizarro, destruyeron gran parte de la estructura política y religiosa inca, imponiendo el cristianismo y sus propios sistemas de gobierno. Sin embargo, muchas de las creencias y prácticas tradicionales de los pueblos andinos sobrevivieron, adaptándose a las nuevas circunstancias impuestas por la colonización. En el siglo XXI, el catolicismo ha sido institucionalizado en toda la región andina desde la era colonial. No obstante, la mayoría de los quechua contemporáneos han integrado elementos del cristianismo con sus creencias tradicionales. Este sincretismo religioso refleja una continua reverencia por sus ancestros y la tierra, manteniendo vivas las prácticas espirituales que han definido su identidad cultural a lo largo de los milenios. Saludos estimados oyentes, después de examinar las creencias y el legado de los indígenas quechua, aquí tienen 5 consejos que podrían implementar en sus vidas para enriquecer la conexión espiritual con ustedes mismos, los demás y la naturaleza. Un consejo espiritual fundamental es reconectar con tus ancestros. Aprende sobre tu historia familiar y honra a aquellos que te precedieron. Puedes hacer esto a través de rituales familiares, visitas a los lugares de origen de tus antepasados o simplemente compartiendo historias y memorias. Este acto de reconocimiento y respeto fortalece tu identidad y te conecta con tus raíces, proporcionando un sentido más profundo de pertenencia. Los quechuas tienen una relación profunda y respetuosa con la tierra, viéndola como una entidad viva que necesita ser cuidada. Adopta una actitud de reverencia hacia la naturaleza en tu vida diaria. Practica el cuidado del medio ambiente, participa en actividades de conservación y toma decisiones conscientes que beneficien al planeta. Este respeto por la naturaleza no solo te conecta con el mundo natural, sino que también promueve un estilo de vida sostenible y equilibrado. La gratitud es una práctica central en las creencias quechuas, especialmente en sus rituales de agradecimiento a la tierra y a los espíritus de los ancestros. Incorpora la gratitud en tu vida diaria mediante prácticas como llevar un diario de gratitud, expresar tu agradecimiento a las personas que te rodean y reconocer las bendiciones en tu vida. Esta práctica te ayudará a enfocarte en lo positivo y a cultivar una actitud de abundancia y bienestar. Los ayllus quechuas son ejemplos de comunidades unidas donde todos colaboran y se apoyan mutuamente. Fomenta el sentido de comunidad en tu entorno, ya sea en tu vecindario, lugar de trabajo o círculo social. Participa en actividades comunitarias, ofrece tu ayuda a quienes lo necesiten y crea espacios de apoyo y colaboración. Este enfoque comunitario no solo fortalece los lazos sociales, sino que también enriquece tu vida personal y emocional. Los rituales y ceremonias son una parte integral de la espiritualidad quechua, ayudando a marcar momentos importantes y a mantener la conexión con lo sagrado. Integra rituales significativos en tu vida como meditaciones diarias, ceremonias de luna llena, celebraciones estacionales o cualquier práctica que resuene contigo. Estos rituales pueden proporcionar estructura, propósito y un sentido de conexión con algo más grande que tú mismo, enriqueciendo tu experiencia espiritual. El Caata de la Bolivia moderna, que vive al noreste del lago Titicaca, forma uno de los 9 ayllus de los indios Coyahuallas. Los Caata tienen una reputación histórica como adivinos y pronosticadores de la fortuna. En el siglo XV, los adivinos de Caata llevaban la silla del emperador inca, una tarea honrada. El poder de estos ritualistas coyahuallas se pensaba que derivaba de las tumbas de sus ancestros en el monte Caata. En el monte Caata, las tumbas ancestrales no son los únicos objetos de veneración. La montaña misma es adorada como si fuera un ser humano, una especie de superancestro, y se le atribuyen características físicas humanas. Las tierras altas se consideran la cabeza con hierbas como cabello.
una cueva como boca y lagos como ojos. La región media es el torso, con el corazón y las entrañas identificados, y un par de crestas en las partes más bajas son las piernas. Esta personificación de la montaña refleja una profunda conexión entre los Ka'ata y su entorno natural, viendo a la montaña como un ser viviente que les proporciona sustento y orientación. El monte Ka'ata es más que un paisaje, es un ser viviente que da vida y guía a los Ka'ata. Esta montaña sagrada no solo es una fuente de recursos materiales, sino también un pilar espiritual para la comunidad. Al venerar el monte Ka'ata, los Ka'ata fortalecen su identidad cultural y mantienen viva una relación simbiótica con la tierra que habitan. La montaña, como superancestro, encarna la historia, el conocimiento y el espíritu de los antepasados, consolidando su papel central en la vida diaria y espiritual de los Ka'ata. A lo largo de los Andes centrales, los indígenas quechuas han mantenido una profunda reverencia por sus ancestros, una tradición que ha perdurado desde tiempos prehistóricos. La organización en ayllus o comunidades extendidas y la momificación de los cuerpos son prácticas que reflejan esta conexión con los muertos. Estas momias, consideradas como guardianes sagrados, son vistas como intermediarios entre los vivos y los dioses, asegurando la fertilidad de la tierra y la prosperidad de la comunidad. A pesar de la influencia del Imperio Inca y la posterior conquista española, los quechuas han preservado sus creencias ancestrales, adaptándolas a las nuevas realidades. El sincretismo religioso, donde se mezclan elementos del cristianismo con las prácticas tradicionales, es una prueba de la resiliencia cultural de estos pueblos. La fiesta de los muertos y otros rituales similares continúan siendo momentos claves en los que se invita a los ancestros a volver y compartir con los vivos, reafirmando la relación cíclica entre la vida y la muerte. El monte Ka'ata, venerado por los Coyahuayas, es un claro ejemplo de cómo la naturaleza y los ancestros están entrelazados en la espiritualidad andina. Este monte sagrado, visto como un superancestro, simboliza la conexión entre el presente y el pasado, proporcionando guía y sustento a los Ka'ata. La montaña personificada demuestra que para los quechuas, la tierra y los ancestros no solo son parte de su historia, sino elementos vivos que siguen influyendo en su vida cotidiana. Apreciados oyentes, les adelanto que en el próximo episodio de Mentes Religiosas aprenderemos sobre la vida en armonía. Es por esto que la siguiente entrega nos llevará a Malasia, en el sudeste asiático, donde se ubica la mente religiosa número 8, los indígenas Chewang. Concluimos este episodio de Mentes Religiosas explorando la espiritualidad de los indígenas quechua. Soy Niver Vargas, quien los acompaña y los invito a adentrarse más en las complejidades del pensamiento y el espíritu en futuros episodios. Nos vemos pronto para seguir descubriendo y reflexionando juntos. Religious Minds